En esta segunda parte de nuestro programa de Frente al País, estamos con una persona muy conocida y que ha ayudado mucho a Santiago en sentido general. Me refiero al doctor Genaro Rodríguez. Bienvenido, hermano. Un abrazo, Luis Yo le dije Manuel. fuera de cámara que usted se me ha perdido, pero yo sé que ya de ahora en adelante la cosa va, porque usted Estamos aquí tiene ya. mucho trabajo ahora. Estamos aquí ya. Estamos aquí, Luis. Gracias, Genaro, por estar Un aquí. abrazo fraterno, como siempre, Luis. Gracias. Genaro Rodríguez forma parte del gabinete presidencial de Luis Abinader, quien es el candidato por el Partido Revolucionario Moderno. Hoy ha estado con nosotros, pero Genaro también a nivel educativo. Recuérdense que duró mucho tiempo dirigiendo aquí el Centro Universitario de Santiago, dependencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero vamos a hablar de política en el día de hoy. Claro, ¿cómo ve el proyecto? Porque yo veo en los últimos días Abinader como que está colando muchas cosas por debajo, como llaman, se está colando algo por ahí. Él propone siempre por un gran frente nacional. Así es. Y veo que ya hay partidos políticos que ya le han endosado a su candidatura presidencial. Cuéntanos. Mira, es indiscutible, la sociedad dominicana ha llegado a un punto de inflexión, a un punto de agotamiento de un modelo de dominación política, de un régimen político encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana. Se trata de un modelo que avanza hacia 20 años de gobierno. Es indiscutible entonces que estamos frente a un régimen que está políticamente agotado, aunque desde el punto de vista electoral genere algún tipo de expectativas. Expectativas que se disminuyen, que mengúan en la medida en que se produce un fraccionamiento interno, que mientras más se ensancha esa brecha, más probable y más simple es la posibilidad de que se produzca un cambio. En ese sentido, Luis Abinader y el PRM es el aparato político y la personalidad, en el caso de Luis, que encarnan y representan el cambio y que son los que personifican y lideran la oposición política en República Dominicana. Así, cerrado el momento de determinar las alianzas, partidos aliados de cara al proceso electoral de febrero, es indiscutible que el PRM y Luis salen gananciosos cuando se añaden el apoyo de 6 importantes organizaciones políticas de la República Dominicana que cuando uno suma lo que promediaron en términos electorales en las elecciones pasadas, nos dicen que nos colocan en una situación muy cómoda de muchas ventajas. Más aún, el PRM y sobre todo Luis Abinader tienen la ventaja de que es que en la sociedad dominicana hay un discutible deseo de cambio y que ese deseo de cambio lo encarna Luis Abinader y el PRM. Se trata de un candidato, de una personalidad política y de un aparato político que no tienen compromiso con el pasado inmediato ni remoto en la República Dominicana. El caso de Luis Abinader viene de una familia signada por una participación política honorable que está expresada en el padre de Luis Abinader. Entonces, nosotros tenemos una candidatura que es que a donde pueden confluir las canteras de votos jóvenes que son los que conforman de manera principal el padrón en la República Dominicana y en él convergen por el perfil de su personalidad, convergen también personas como usted y como yo y como nosotros, que ya tenemos una visión de la vida más apacible y tranquila. Además, el modelo de oposición que hace Luis es un modelo que se corresponde mucho con el momento político que vive la República Dominicana, pero muy marcadamente con el momento político que vive el mundo. Caracterizado no por una oposición pugnaz, que parezca que todo se destruye, que todo se acaba, porque es que está viviendo en un momento de la ciencia y la tecnología aplicada a los procesos políticos, distinto a como era en el pasado, donde era la pugnacidad y la bipolaridad entre dos polos, entre dos clases, entre dos regímenes que se disputaban el mundo, como era el ruso y el norteamericano, que fue el contexto en que le tocó liderar al doctor José Francisco Peña Gómez. En este caso, el gabinete presidencial, porque quería saber eso, ¿cuál es el significado que tiene? Mira, el gabinete presidencial es una estructura muy cercana al licenciado Luis Abinader,
que tiene una característica fundamentalmente de soporte técnico-político. Okay. Pudiéramos decir que es una estructura politécnica que está presidida por un empresario connotado de la sociedad dominicana, que es Lisandro Macarrulla, y por el licenciado Víctor de Asa. Ahí, como comprenderá, se produce como una suerte de combinación del momento de conexión empresarial que es un sector fundamental en cualquier proyecto político en estos momentos, y que lo expresa en este caso Lisandro Macarrulla, y un momento de articulación, de conjunción de esfuerzos políticos y experiencia, que el portador de esto es en este caso Víctor de Asa. Okay. ¿Qué nosotros con eso, qué es lo que hacemos? Una candidatura, un proyecto político es toda una suerte de industria, es toda una empresa, un partido político, donde hay un conjunto de procesos que demandan insumos, que demandan darle seguimiento y que apelan a producir un resultado positivo. En este caso, el gabinete presidencial es, como decía, una estructura politécnica de soporte técnico-intelectual a determinadas áreas que requieren. Por ejemplo, ¿cuál sería la visión que pudiera tener Luis Abinader de lo que es la educación superior pública en República Dominicana, de la educación superior en su totalidad? Ahí tenemos entonces el gabinete, que está conformado por un conjunto de intelectuales. Se trata de una estructura que recoge y conforma lo más granado de la intelectualidad dominicana, tanto de Santo Domingo como del resto del país. Y a partir de ellas entonces se va a producir una organización de las personas que tienen algún tipo de reserva para entrar de lleno a participar, a militar en un partido político, porque no quieren ni ir de manera directa a un partido político, ni a uno de esos movimientos de apoyo que se forman al calor de la campaña y que tienen un fin únicamente de tipo político. Se trata de aglutinar personas que tienen una demostrada visión y comprensión intelectual de la sociedad dominicana y de su proceso democrático, de sus procesos empresariales, de sus procesos judiciales, que quieren aportar. Entonces, esta estructura, el gabinete presidencial, es precisamente el espacio donde entran todas esas personas. En ese sentido, Luis Manuel, y yo con plenitud de conciencia de que después de haberme retirado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, agoto un periodo de unos 10 meses de descanso, mirando lo que está pasando en la sociedad dominicana, mirando que más allá de algún aporte que haya podido producir el Partido de la Liberación Dominicana, esa gran sombra de impunidad y de corrupción borran y no dejan ver cualquier aspecto positivo que se haya producido durante este periodo. Entonces, ante esa situación, impulsado y convocado por la necesidad de como ciudadano tengo que dar un paso al frente para producir un cambio en la sociedad dominicana, he decidido participar en el gabinete presidencial en apoyo a la candidatura de Luis Abinader para, con todas esas capacidades, competencias y aprendizajes que uno ha ido acumulando en el andar de la vida democrática en la sociedad dominicana, uno contribuir a que se produzca el cambio que no solamente le convendrá a la sociedad dominicana, sino sobre todo al Partido de la Liberación Dominicana, que debe de sentarse en un momento tranquilo y hacer una retrospectiva para evaluar lo que han sido sus periodos de gobierno. Porque a quien más le conviene un cambio en este momento es inclusive al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Se logrará este frente opositor realmente de cara a las elecciones? Mira, y el momento es indiscutible que ha demandado que se forme un frente opositor. ¿Qué uno tiene inicialmente todavía? Un cuadro que apunta hacia una oposición que acusa algunos niveles de fragmentación todavía, pero la conciencia que hay en Luis y en el PRM es que hay que formar un gran frente opositor político, social, ciudadano, que aglutine profesionales de todas las áreas y que
acopie apoyos de todas las formaciones políticas que entiendan que hay que producir un cambio en la sociedad dominicana. ¿Qué es lo que se discute? ¿Quién personificaría ese gran frente opositor? Aquí está claro. El liderato a nivel de la oposición en la sociedad dominicana, quien lo lleva y lo encabeza es Luis Abinader y el PRM. Ahí hay unos frentes que se han ido conformando, pero debe de tenerse plenitud de conciencia de que sin tener una actitud vanguardista, tenemos que tener claro que esa oposición política debe de encabezar y está siendo encabezada por Luis Abinader y el PRM. En esa perspectiva, con una actitud de humildad, de indulgencia, de apertura para que todas las formaciones políticas que entiendan que hay que dar el cambio, que hay que producir el cambio en la modalidad, en la forma de gobierno en la sociedad dominicana, debe de darse. En ese sentido, entonces, uno puede apreciar el conjunto de personalidades de la vida deportiva, de la vida del arte, de la cultura y de la ciencia, que se están acercando en el plano personal a apoyar la candidatura de Luis Abinader y el PRM desde el gabinete presidencial y desde otras estructuras que apuntan en la dirección de que Luis Abinader y el PRM resulten proclamados con la presidencia de la República de cara al venidero proceso electoral para determinar quién preside el gobierno del Estado en la sociedad dominicana. ¿Cuándo quedaría ya definitivamente conformado lo que es ya la boleta oficial del partido en sí? Mira, tú sabes que tenemos un modelo electoral donde de alguna manera los partidos, esa potestad casi absoluta que tenían para determinar y hacer cosas hasta última hora, lo podían hacer. Ya nosotros habíamos visto que todo está calendarizado porque esa ley de partido y también la ley electoral pueden acusar un conjunto de problemas y dificultades, pero hay un hecho cierto, y es que han obligado a que los partidos políticos en su interior tengan que organizarse y así como nosotros vimos que el 6 de noviembre se produjeron las elecciones primarias, pero que antes la ley electoral le decía cuándo empezaba esa campaña y cómo empezar. Okay. Luego de las primarias vimos que en un término muy puntual, pese a todas las situaciones que se presentaron, la Junta Central Electoral tuvo que producir la proclama, más allá de las protestas e impugnaciones que encaminaron de manera judicial el sector del doctor Leonel Fernández dentro del Partido de la Liberación. Agotado eso, entonces se abrió el otro periodo que eran el tema de las reservas. Okay. Entonces, se trata de un proceso en el cual nosotros como organización, Luis como candidato y el PRM como partido, es el partido que ha ido cumpliendo de manera más puntual con todos los tiempos para presentar las candidaturas, presentar su candidatura ante la Junta Central Electoral, respetando la cuota de la juventud y la cuota de las mujeres. Pero sobre todo, Luis, el PRM es el único partido que en una línea de transparencia y de amplitud de cara a la sociedad, es el único que ha producido la rendición de cuentas. La prensa de hoy da cuenta de que el partido moderno, el Partido Revolucionario Moderno, el PRM y Luis Abinader han sido la única organización política que le ha dicho al país y a la Junta cuánto gastó en el proceso de las elecciones primarias. Eso da mucha cuenta de cuán transparente habrá de ser un gobierno presidido por el PRM y por Luis Abinader. Pienso que eso tiene un valor muy significativo. Claro, se nos terminó el tiempo, en la próxima vendrá más tiempo para acá a medida que se acerquen las elecciones que ya las tenemos el doblar de la esquina. Así es, te agradezco hoy que nos hayas acompañado. Usted sabe que estoy en la calle ya y que usted y yo somos amigos y hermanos de mucho tiempo atrás. Así es. Muy bien. El doctor Genaro Rodríguez, miembro del gabinete presidencial de la campaña que ya encabeza como candidato presidencial el doctor Luis Abinader, hoy ha estado con nosotros en nuestro programa de Frente al País
y a quien le agradecemos. Pausamos brevemente, regresamos.